Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta cita con las urnas 2021. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Jorge Ramos, soy el director editorial de La Silla Rota y les agradezco que estén con nosotros en Facebook, por supuesto, también en el canal de YouTube y en el podcast respectivo. Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos acompañan y nos acompañarán noche a noche. Esta es la segunda de todos los lunes a las 19 horas. Por supuesto, damos la bienvenida a Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora, exsenadora, exdiputada, una política muy completa. Bienvenida, Ivonne. Gracias, Jorge, al contrario, por la oportunidad de platicar con Muchas grandes gracias. compañeros. Muchas gracias. También está con nosotros Alejandro Encinas Nájera, politólogo. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Muy buenas noches, qué gusto coincidir nuevamente. Buenas noches. Y José Roldán Chopa, por supuesto, académico, investigador del CIDE. Muchísimas gracias por participar en esta mesa. Gracias, Jorge, y muy buenas noches a Alejandro. Muy bien, bueno, pues sin más preámbulo, bueno, ya abordaremos el tema más al ratito. Supongo que madrugaron y vieron la mañanera, ya regresó el presidente, ya platicaremos del tema. Pero nuestro primer asunto que teníamos en la agenda tiene que ver con un caso que ha causado mucho furor. Hay voces en contra, por supuesto, muchas. El fin de semana veíamos un video que hicieron algunos personajes relevantes, algunas mujeres, también testimonios vivos sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, que ha, insisto, suscitado pues muchos comentarios. Hasta ahora el partido que lo postula, Morena, ha refrendado, por lo menos en el caso de Guerrero, que será pues su candidato a la gubernatura de esa entidad. Sin embargo, pues las protestas se mantienen y esto tiene que ver con un asunto que ya lo platicábamos en la conversación pasada, el tema de la violencia hacia las mujeres, el tema de las agresiones hacia las mujeres, que estamos en una situación muy compleja, muy complicada, y bueno, él tiene en su contra por lo menos 3 denuncias presentadas. Evidentemente en ninguna hay sentencia, en alguna de ellas hay por prescripción del delito ya no caminó. Algunas otras por ahí están en un debate jurídico, pero hay 3 acusaciones de presunta violación de Félix Salgado Macedonio, un personaje de la política desde hace muchos años, siempre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues quisiéramos preguntarle a nuestros contertulios cómo están viendo este tema, insisto, a la luz de lo que comentábamos la semana pasada, de lo que vemos en el contexto acerca de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo lo están valorando? Ivonne, adelante, ¿cómo ves este tema? Bueno, este es un tema que creo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo. Es una candidatura que no debió haber estado, es algo que no debió haber pasado, no es una suposición. Hay 3 denuncias, tú lo comentabas hace un momento, en donde muestra el padrón de un comportamiento, y hoy vemos defendiendo esa posibilidad de candidatura porque no hay sentencia. No hay sentencia, pero hay un padrón de comportamiento. Ni siquiera deberíamos, creo que debería de estar siendo tema porque él no debería de estar postulado para ser candidato. Y ahí en particular había un extraordinario cuadro mujer, por cierto, lo comentaba la semana pasada, Beatriz Mújica. Entonces no podemos estar permitiendo que personas que violenten, que lastimen a mujeres, y que estas son las que se han atrevido a denunciar, ni siquiera pueden cargarlo al tema de decir es un tema electoral o es un tema electorero, porque las 3 denuncias, ninguna está dentro de los tiempos, ni siquiera de pre-campaña, ni de la propia aspiración. Creo que una es en el 98, una en el 2017, una en el 2020, si la mente no me falla. Y en esos momentos pues todavía no había una decisión de candidatura. Aún con ese conocimiento, el partido que lo postula se avienta, digamos, el tiro en contra de todas las mujeres. Hoy habrás visto videos, memes, mensajes
en donde le piden al partido que postura Félix Salgado Macedonio recapacite esta posibilidad de tener a un candidato y pudiera ser hasta posible gobernador con un patrón de comportamiento de violador. Esa candidatura nunca debió haberse dado. Fíjate, ya que lo mencionas, incluso hubo una postura de un grupo de mujeres, varias de ellas legisladoras de Morena, que hicieron este planteamiento a la dirigencia nacional. Todavía está ahí un asunto de la Comisión de Justicia dentro del partido, pero pues todo apunta a que va a ser el candidato. Alejandro, ¿cómo lo valoras tú? No voy a ser la voz discordante en esta mesa. Me parece una decisión desafortunada por parte de la dirigencia de Morena. Me parece que es insensible, que no está captando pues que se tiene que anteponer el derecho a las víctimas, al resarcimiento, y claro que sí hay que garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, pero también hay que considerar que cuando hay una persona tan influyente que va saltando de un cargo público a otro, pues eso también va desincentivando a que se emitan sentencias y se tomen decisiones en el Poder Judicial. De confirmarse las acusaciones, pues no solamente tendría que ser inelegible, sino tendría que ser sancionado, y en este caso ameritaría prisión y por muchos años. La violación es uno de los delitos más graves y no es un juego esto, ¿no? A mí lo único que creo que también es muy importante decir es pues que no se haga un doble rasero. La violencia de género tiene que ser señalada, digamos, venga de donde venga, sin distingos partidistas y sin distingos políticos. Y creo que Morena aquí abre un frente a nivel nacional de golpe y de crítica, pues innecesario, y que no captó incluso el momento en donde las mujeres pues han alzado el grito de ya no más, de un grito de hartazgo y de poner fin a una situación de violencia. Entonces coincido, una decisión desafortunada, pero también resaltar que Morena no es un monolito, y ahí el comportamiento, la actitud de mujeres feministas al interior de la Cuarta Transformación, de diputadas, de militancia que están desde adentro señalando esto, porque sí hay límites, y el pragmatismo, no importa que seas el primero en las encuestas, el pragmatismo tiene límites. Claro, fíjate, y justamente mañana se cumple un año de este feminicidio contra Ingrid, una mujer que fue víctima, ¿no? Y fíjate, curiosamente se está cumpliendo un año, y aunque hay un detenido, no hay sentencia todavía. Es decir, el contexto sí es muy delicado, pero a ver, José Roldán, ¿cómo ves desde el punto de vista jurídico? A ver, creo que desde el punto de vista político no hay duda que digamos, es erróneo pues el planteamiento que se está haciendo por parte del partido, pero desde el punto de vista jurídico, ¿cómo lo ves? Yo veo preocupantes varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con las condiciones que hay en el país. Y por supuesto, Guerrero es una muestra a veces demasiado cruda de esas condiciones, en el sentido de que un político que puede tener una posición de influencia y de poder, a partir de esa posición de influencia y de poder, puede hacer una diversidad de agresiones y de comportamientos, y que independientemente de que la fuerza política en la cual milita o que corresponda en determinado momento no tenga el poder, tiene la suficiente influencia para que se generen las condiciones que se generan. Y eso creo que nos lleva, y aquí lo abordo en el sentido jurídico-sociológico, en las condiciones reales que tenemos de autonomía de los fiscales. A mí me impresionó realmente esta entrevista que dio el anterior fiscal, que además es un abogado con mucha experiencia, que tiene su propia presencia, pero que señala que estando la carpeta en condiciones de ser judicializada, no lo hizo por petición expresa del gobernador. Eso nos lleva al derecho en la realidad y no al derecho en los libros, que esa es otra manera de ver los
Y creo que ahí hay mucho que cambiar. Y que lleva a la otra parte, y quiero relacionarla con cómo es que los partidos, nuevos, viejos o por venir, están construyendo esas condiciones de civilidad y esas condiciones de equidad en la realidad. Y por supuesto, ahí dice Alejandro, es una decisión pragmática y lo es. Yo supongo que hay una valoración de costo y beneficio, pero que a la larga no ayuda ni consolida a la generación de alternativas políticas que se van ganando en los hechos el que sean alternativas políticas distintas. Y eso, por supuesto, al menos a mí me deja una expectativa frustrada, porque sí me gustaría ver alternativas políticas que en los hechos van construyéndose como tales, como reales alternativas. De lo contrario, entramos al juego de las simulaciones, ¿no? Y creo que eso no nos ayuda en la construcción de la democracia, de un Estado de Derecho en la realidad. Claro, y aquí la complicación viene porque efectivamente es el partido, digamos, en el poder federal, y hemos visto a lo largo de estos últimos, de estos 2 años, cómo se ha pues reducido presupuestos a programas destinados a la protección de la mujer. Se ha afectado también a instituciones, el Instituto de las Mujeres también se ha visto, digamos, diezmado. En fin, una serie, digamos, de acontecimientos que al final de cuentas, pues sí, llaman pues a la preocupación, pero incluso el tema yo diría que no se cierra solamente este caso, ¿no? Está también, por ejemplo, los comentarios recientes que hizo Jorge Hank Ron, que todo apunta que será candidato a gobernador en Baja California por el Partido de Encuentro Social, e hizo unos comentarios diciendo que acerca de las mujeres, menospreciando su inteligencia, y bueno, o sea, no es el único caso. También vemos el asunto, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano. Hubo muchas críticas al que será su abanderado en Nuevo León, algunos videos donde él se exponía con su pareja y digamos el trato que se le daba. Es decir, sí hay un entorno en donde pues, vemos que los políticos o los partidos pareciera que no están entendiendo como este fenómeno. No sé ustedes cómo lo vean. Y aquí, perdón, ya tomé la palabra sí. sin pedirla. Adelante. Y aquí es importante, se es feminista o no se es. No importa de qué partido venga o cuál haya sido la acción, si es una agresión contra las mujeres, particularmente de que estamos hablando. Ojalá que Mario Delgado nos esté viendo o escuche por lo menos las voces hacia adentro de las mujeres que están reclamando la posibilidad, porque está a tiempo, Morena, de corregir el rumbo y poder tener una condición para otra candidatura en el caso de Guerrero. En el caso de Baja California, pues no ha sido la primera vez la declaración en este caso, y en este caso en particular por el PES, si revisan los estatutos del PES, pues no tiene nada que ver con el que están postulando para candidato. Y en el caso de Samuel, que ha tenido la agresión contra su propia esposa, ha tenido que salir a pedir disculpas públicas porque nosotros, como lo están haciendo varias mujeres de Morena, hemos señalado esa condición a los que han agredido a las mujeres. Aquí o se es feminista o no se es, y hay que serlo, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en este foro. Claro. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, Alejandro, extra. Sí, no, bueno, solo señalar y diferenciar que este gobierno es el que tiene, yo diría, en la historia del país, pues la mayor presencia de mujeres feministas que vienen de la lucha, no coyuntural o porque fuera una moda pasajera, sino porque vienen impulsando este tema desde muchísimas décadas atrás y que hoy están en espacios de tomas de decisiones tan importantes. Es un gabinete paritario, y hacer el señalamiento de que algunos programas que estaban etiquetados como cuestiones de apoyo a las mujeres sí fueron reorientados o reetiquetados, pero si tú haces un balance al final, y eso habría que hacer una buena revisión, pero yo diría que los apoyos y transferencias
a mujeres han aumentado en lugar de disminuido, solo que ha habido una reingeniería en cómo se gastan este tipo de egresos. Creo que amerita un análisis más a fondo, diría yo. Claro. José Roldán. Mientras hablaban estaba pensando en lo siguiente, es decir, yo creo que aquí las distintas alternativas, si es que hacemos una indagación más detenida, nos están quedando a ver. Y me parece que tiene que ver con una manifestación más amplia, y es que creo que hay un desplazamiento, y eso se muestra mucho en las candidaturas respecto de qué es lo que un candidato aporta y a qué tipo de público le están apostando. Esto es, ¿por qué es que Hank es candidato en Baja California? ¿Y por qué se percibe como alguien que puede dar votos al menos para conservaduristas? Y es que le están hablando a un cierto público, porque por supuesto manifestaciones de ese tipo tienen su público. Y en ese sentido yo creo que los partidos están renunciando a su capacidad de dirigir y construir consecuentemente una sociedad, digamos, más igualitaria, que está muy bien, y me parece bien, y yo creo que hay que valorar lo que menciona Alejandro, pero es insuficiente. Y nada carece de la posibilidad de retroceder, ¿no? Y me parece que pasos tan valiosos como tener un gabinete retroceden cuando tenemos estas manifestaciones. Y a la larga tienen el riesgo de desvirtuar esos ejercicios que pueden resultar importantes y valiosos para un sector de la población, pero que tienden a difuminarse, a desgastarse y a desvalorarse. Y eso yo creo que es una responsabilidad de las dirigencias. Sí, por supuesto. Y pues sí, y lo que mencionabas también esta parte de cómo le están hablando a un público, y eso quizá también sea muy preocupante, ¿no? ¿Dónde está ese público y por qué ese público está, digamos, aceptando, ¿no? Este tipo de discursos, este tipo de candidatos? En fin, ojalá y fuéramos avanzando como sociedad para ser más exigentes tanto con los partidos, los gobiernos, ¿no? Para que los gobiernos no den pasos atrás y para que los partidos no postulen a personajes que después den igual marcha atrás en lo que se va avanzando en las luchas en contra de las agresiones hacia las mujeres, ¿no? Pero bueno, esto da pie para que toquemos el siguiente tema que les propuse y que tiene que ver con las listas que hemos estado conociendo de los partidos políticos a las diputaciones, particularmente las que tienen que ver con las plurinominales. Ya el PRI dio a conocer las suyas, el PAN también mostró sus cartas, el Partido de la Revolución Democrática, o lo que queda del PRD, la verdad está muy disminuido, también ya tiene ahí sus propuestas. Morena está atorado en ese debate, en esa definición, pero una de las cosas que más se criticaron en los últimos días, después de que se conocieron los nombres, se centró en dos aspectos fundamentales y que están hablando de que es como un reciclaje de personajes, es decir, no se está viendo a nuevas caras, a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, no se les está viendo ahí, y por ahí está yendo la crítica, ¿no? Que si el presidente del PRI se apropió junto con sus cercanos de las primeras posiciones, que si en el PAN le abrieron la puerta a los calderonistas, ¿no? Con exfuncionarios, con Margarita Zavala, en fin, este grupo político que se vio ahí aparentemente un acuerdo, ¿no? Con la cúpula panista. ¿Cómo lo ven? Y ahí me gustaría empezar con Alejandro. ¿Cómo ves estas críticas que están haciendo a los partidos con este primer saque y Morena, pues, que está como guardándose las fichas hasta los próximos días que se vence el plazo? Fíjate que hay un común denominador en los sistemas de partidos en México, y es la falta de democracia interna en la forma en que los partidos eligen a sus candidaturas, a la oferta que van a poner
pues a disposición de la ciudadanía. Y es una paradoja grave porque los partidos que son los encargados de activar la democracia no llevan en su vida interna, no se comportan de manera democrática. Y por eso es que las plurinominales tienen tan mala fama aquí en México, cuando hay sistemas como, por ejemplo, el alemán, el español, que son prácticamente sistemas de listas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esas listas pasan primero por un proceso de elecciones primarias. Y creo que ahí es el gran faltante en este modelo, que me parece que es importante reivindicar la figura del plurinominal, porque es la mejor forma de traducir porcentaje de votos en escaño sin que haya sobrerepresentación, y también de que lleguen cuadros ideológicos con agendas, con programas que quizás no tienen mucho trabajo distrital o en territorio, pero que sí representen a una corriente ideológica o a un programa en el poder legislativo. Y entonces, en ese sentido, pues me parece que Morena apuesta por las encuestas, hay que revisar la metodología, la transparencia, pero claro, en un partido con bajo nivel de institucionalización como es Morena, que es un crecimiento frenético y que va a haber mucha competencia, pues las encuestas es una forma no ortodoxa, pero sí un tanto democrática de someter a consulta a la gente quién es el mejor posicionado, con el agregado o con el valor agregado de que evita movilizaciones clientelares, voto corporativo. Ahí creo que hay una experiencia que puede ser dentro de, no lo ideal, pero sí una experiencia hacia adelante en procesos de selección interna. Y creo que, en cambio, lo que estamos viendo en el PRI, en el PAN y en el PRD, pues es la cúpula, las burocracias partidistas nuevamente conculcando ese proceso, no consultando a las bases, a la militancia, sino definiendo por dedazo quién va a ser a través de acuerdos entre grupos y camarillas internas. En el PRI es muy interesante ver cómo, lejos de haber un relevo de cuadros, pues 2018 y esa sacudida pues les pasó de noche y siguen promoviendo los mismos apellidos que estuvieron promoviendo desde la década de los 90 hasta ahora. Y en el caso del PAN también pues resulta muy llamativo que no hayan podido en estos años generar nuevos liderazgos partidistas, sino que tengan que recurrir a quien los denostó y se salió del partido, en este caso el calderonismo, que pues se asumió como antipanista o confrontar al PAN porque se había desviado. Vemos que no obtiene su registro y entonces en una vuelta muy pragmática, pues los personajes del antiguo gobierno los vemos reciclados ahora en el Partido Acción Nacional. Entonces, creo que ahí sí nos quedan mucho a deber los partidos en el proceso de selección interna de sus candidatos. Bien interesante lo que dices, y a lo mejor sí habría que repensar, ¿no? Esta figura del plurinominal, que bueno, pues se creó en el 76, ¿no? Con la reforma que trataba pues de incorporar un poco a la oposición, de congraciarse con los grupos que habían sido pues golpeados, ¿no? Incluso pues víctimas, ¿no? Hasta de la represión, ¿no? En los 70s, y era una forma pues y creo que fue funcionando más o menos, pero sí creo que se ha pervertido. A lo mejor sería bueno repensarle. No sé, Ivonne, ¿cómo veas estos planteamientos? Bueno, precisamente la figura de la representación proporcional, lo que pretendió en ese momento, en el 76, como comentabas, Jorge, es que se representaran grupos que no tenían oportunidad de llegar a ganar un cargo, un proceso uninominal. Se fue desvirtuando lamentablemente, porque en un principio pues llegaban a las listas gente que representaba causas que, aunque eran minorías, pero las llevaban a las cámaras, y hoy se ha vuelto pues una decisión de unos cuantos. Yo le quiero comentar en mi caso personal, yo he competido en cargos de representación 5 veces, y en el 2015 me tocó ir por primera vez en mi historia de vida política, ir a la Cámara por la representación proporcional. Yo hice un análisis conmigo misma, decir, a ver, qué es a lo que voy a la Cámara, a quiénes voy a representar, ya que mi cargo es de representación proporcional, y asumo la responsabilidad de varias causas. Una de ellas, recordarán, a lo mejor, no sé si lo recuerden, que fue el famoso IEPS que pusieron en el gobierno de Peña. Yo decido hacer una iniciativa ciudadana porque no recibí el respaldo de mi bancada.
tuve que hacer una iniciativa ciudadana, salí a buscar el voto de los ciudadanos, 404.314, creo, si no me equivoco, la mente no me falla, me dieron el respaldo, presenté la iniciativa ciudadana, recibí la negativa de mi propia bancada que votó en contra de la iniciativa, porque yo creía que eso era, bueno, no creía, escuchaba de los ciudadanos que era algo que lastimaba mucho la economía. Perdí en la votación la iniciativa y decidí pedir licencia, separarme de mi cargo, y cuando me separé de mi cargo, que era un cargo plurinominal, me decían, oye, pero ¿por qué te separaste? Porque le digo, porque siento que a lo que vine a representar, pues no les estoy dando resultado. Estoy hablando en cómo pienso yo. Y hoy, al ver las decisiones que están tomando los partidos, me parece que ese espíritu por el que se creó la representación proporcional se ha perdido y se ha vuelto un grupo de apellidos, cuates, y bueno, por lo menos los que hemos conocido hasta este momento, no creo que representen ni siquiera sus militancias. Hay una iniciativa, por ejemplo, que está llevando Ulises Ruiz en el caso del PRI, donde están firmando inclusive la propia renuncia del dirigente nacional, porque pues al final de cuentas hasta de circunscripción se cambió el propio presidente para encabezar una circunscripción, ¿no? Sí, no, ese asunto, y ¿cómo lo recuerdas? Digamos, dentro de las protestas que ha habido, pues están planteándole pues la renuncia. Vamos a ver, seguramente no les van a hacer caso, pero bueno. José Roldán, ¿cómo ves este asunto? ¿Están abusando los partidos de esta figura? ¿Habría que buscar un nuevo mecanismo que nos dé gobernabilidad, que dé equilibrio en el Congreso, sin que haya ese tipo de abusos? ¿Cómo lo ves? Estaba recordando diversos estudios que se han hecho sobre las élites e invariablemente, tanto en México como en otros países, vemos este fenómeno de concentración en donde familias, grupos tienden a capturar partidos. Y por supuesto, ese es el riesgo de las organizaciones que van surgiendo, cómo se va estableciendo esta patrimonialización. Ahora, yo creo que no solamente es una inclinación natural de los seres humanos de concentrar y de buscar que los amigos estén, que no estén los adversarios o que estén las élites. Y no, yo recuerdo algún momento, por ejemplo, el PRD, que un grupo de jóvenes que querían hacer vida política y que fueron a solicitar su inscripción o su registro, se los negaron y tuvieron que ir a un juicio para ser militante de un partido. Cuando uno pensaría que es natural que los partidos, mientras más militantes tengan, mejor, es un contrasentido. Pero no es contrasentido si lo vemos por la concentración del poder. Ahora, el gran problema que tenemos en materia electoral es que los partidos y las élites dan a sí mismos sus propias reglas y tienden a cerrar más que abrir. Por ejemplo, me gustaría que los plurinominales sean en listas abiertas. Es decir, que uno decidiera, a pesar de que sea plurinominal, por qué dentro de las listas quisieras votar. ¿Sí? Me gustaría que hubiese mayor adherencia del militante al partido y que el militante se responsabilizara por su partido y por tanto hubiera un vínculo mayor. Porque de lo contrario, el voto ya pierde su función de castigo, de premio. Porque simplemente es como el pez que tienes en la mano y que se te escabulle, porque a veces aquel que quieres castigar, que fue presentado por Morena, pues ahora en Michoacán ya está por otro partido. Entonces, ¿cómo garantizamos esa vinculación del voto con el castigo o el premio? Si son tan escurridizos los seres humanos que no generan condiciones de pertenencia y de adherencia con el partido. Y ahí yo creo que es explicable y sería natural que pudiésemos desde la ciudadanía impulsar nuevas reformas para lograr listas abiertas o para establecer mayor vinculación de los militantes a los partidos y mayor responsabilización de los partidos respecto de sus candidatos y respecto de sus gobiernos. Esa sería como mi primera reacción. Claro.
Pues la verdad es que lo que sí estamos viendo es que, digo, haciendo un resumen, creo que los partidos no están entendiendo y siguen apostando pues en lugar de abrirse, ¿no? De ir por otros ciudadanos, que hay mucha capacidad pues, pero a lo mejor también el tema es que esos ciudadanos quizás no quieran entrar a la política, quizá les cause aversión entrar a la política, ¿no? Entonces, pues los partidos dicen, bueno, pues mejor pongo de mis cuates y pues ahí nos vamos acomodando. Pero bueno, seguramente los resultados que obtengan pues puedan ser los mismos que han obtenido, pero pues vamos a ver, ¿no? Estamos a 180 y tantos días, 180 días, si no mal recuerdo, 181 del 6 de junio y pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se van acomodando las piezas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que les propuse y es este tema del combate a la corrupción, una de las banderas que encabezó, que enarbolaba el presidente de la República, López Obrador, era el combate a la corrupción, que había que, si se hacía esta tarea bien hecha, habría un ahorro de casi 500,000 millones de pesos y eso permitiría dar mejores resultados, atender a las poblaciones más desfavorecidas con los programas sociales, en fin, una serie de cuestiones que él argumentaba y que la verdad es que no suena mal, pues, o sea, el planteamiento suena bastante bien. Pero la semana pasada, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad elaboró un documento de 77 páginas y enlistó por lo menos 16 casos, la mayoría de ellos que han dado a conocer ellos, que han revelado ellos, esta organización, también, por ejemplo, Carlos Loret en su portal Latinus, pero podríamos sumar más. Reforma ha publicado más cosas, nosotros en La Silla Rota hemos publicado varias cosas de corrupción, o por lo menos de presunción de corrupción en programas sociales, en programas para ganaderos. Uno de ellos, por ejemplo, ya ahora era cabeza de esta organización para tener a ganaderos y ahora es candidato o va a ser candidato en Zacatecas, por ejemplo, con David Monreal. En fin, hay una serie que serían más de 20 los casos que se han hecho públicos y que, sin embargo, no vemos realmente qué está pasando en una realidad. Está el asunto de Emilio Lozoya. La verdad es que desde que llegó no lo hemos visto, ¿no? Suponemos que está en su casa con su brazalete, pero realmente no hemos tenido algún resultado. En fin, hay muchos casos. Nada más por mencionar el último que se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Eduardo Medina Mora. Él era ministro de la Corte, por alguna razón renunció, lo bajaron de la Corte y no hemos visto absolutamente nada. Hay señalamientos hacia otro miembro de actual presente de la Suprema Corte de Justicia de presunta corrupción, ¿no? Y tampoco vemos nada. En fin, la pregunta es que les quiero hacer y me gustaría empezar con José Roldán. ¿Cómo ves este tema? ¿Estamos realmente combatiendo la corrupción o le estamos jugando al héroe como en el pasado siempre hemos buscado nada más quién la pague, pero no que se haga justicia realmente y que se combata la corrupción con puntualidad? Yo veo una situación preocupante. No hay una política anticorrupción en esta administración. Hay, por supuesto, casos aislados, algunos muy accidentados y a trompicones, y tú mencionabas ya el de Lozoya. Pero la otra cuestión que me preocupa más son las condiciones estructurales que se están dando y que están multiplicando los riesgos de que haya corrupción. Y mencionaré algunos de ellos. El primero tiene que ver con la práctica de contratos por asignación directa, la disminución de licitaciones, y eso genera una situación de riesgo. Y cuando hablo de situación de riesgo me refiero a la probabilidad de que en esas adjudicaciones directas aumenten casos de corrupción, y por supuesto eso lo veremos al paso del tiempo, pero es una cuestión, es decir, la corrupción tiene ciertos aspectos estructurales. Primero tiene que haber alguien con poder. Ese poder maximiza el riesgo de corrupción si hay discrecionalidad. Si en esa discrecionalidad no hay controles, y eso es lo que estamos viendo, que están disminuyendo los controles, y
está disminuyendo las condiciones de transparencia y de acceso a la información. Entonces se está generando como el clima perfecto para que se incuben y se den una buena cantidad de casos. Ahora, eso por supuesto lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Pero las condiciones estructurales se están dando ahí. Eso es inquietante. Y si a esto sumamos, por ejemplo, el que se quiera socavar al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en fin, está complicado. Ivonne, ¿cómo ves este tema del combate a la corrupción? Mira, yo siempre he comentado que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. En consecuencia, hay que sancionar las dos partes. Coincido con José respecto a las obras que se han asignado de manera directa, particularmente en el caso de Pemex, es casi el 90%, un poco más del 90% de las obras que se han asignado de manera directa. Y aquí hay un tema que hay un dicho que dice que arca abierta hasta el justo peca. Hay alguna serie de programas que en un mundo ideal estarían muy padres, pero que en la realidad, ahora en el recorrido que he tenido en el país, me he ido encontrando con gente que lo ha comentado, pero que también lo ha denunciado y no ha pasado nada. Por ejemplo, esta decisión de otorgar a la Sociedad de Padres de Familia el dinero de manera directa a través de Banco Azteca, la remodelación de alguna de las cosas que falte en la escuela a decisión de la propia Sociedad de Padres de Familia, se comprueba nada más con notas de remisión y con lista de raya. Entonces ahí pues, habría que ver y habría que revisar cuál va a ser el control y cómo van a justificar si efectivamente se hicieron esas obras. Tan fácil como ir con tu credencial de lector y cambiar 500,000 pesos, por ejemplo, en Banco Azteca, por cierto. O, por ejemplo, en Sembrando Vidas, que le otorgan la confianza, así lo veo yo, del presidente al comisario Ejidal, en donde debería de entregar a la gente que más lo requiere el programa Sembrando Vidas, y resulta que se reduce al grupo de las familias o los cuates que están alrededor del comisario, y inclusive los que son fuera del comisario, con un pellizco de 1,500 pesos a los 4,000 y algo que es lo que están otorgando. Esos multiplicados por N número de veces son con los que yo he tenido oportunidad de platicar, no sé cuántas veces se esté repitiendo en el país. Y podemos ver, por ejemplo, el dinero asignado al estado de las Guacamayas. Yo creo que la corrupción se tiene que combatir frontalmente, la del pasado, pero también la del presente, si lo hubiera. No puede haber dos varas, es como platicamos hace un momento respecto a la violencia contra las mujeres, no puede haber dos varas, o sea, eso no sé, si se combate la corrupción, se combate de frente. Hemos visto las denuncias que se han ido presentando respecto a los ventiladores que se compraron al hijo de Bartlett, una serie de cosas que deberían de informar qué pasa con eso, ¿no? Ahí yo creo que la corrupción ha sido una bandera del presidente y en esta está la oportunidad de mostrar con los hechos. Claro, y varios, ahorita que mencionabas el caso de los ventiladores, pues se cayó el contrato hasta que los balconearon, y así varios casos, ¿no? O por ejemplo está el caso del superdelegado en Jalisco, así es, Carlos Lomelí, que, o sea, los pillan, los exhiben, los sancionan y, desilusión, un tribunal le da la vuelta a las sanciones, es decir, algo no está cuajando bien. Alejandro. Bueno, no, yo diría el contrario, porque lo que haría la diferencia, a ver, la corrupción en una organización tan compleja y tan amplia como es un gobierno, pues es muy probable que de cualquier forma aparezca. La diferencia es cómo reacciona un gobierno ante casos de corrupción. Y aquí ayuda la labor del periodismo y de la investigación cuando son investigaciones rigurosas y basadas en evidencia. Y aquí lo que hemos visto es que, por ejemplo, en los casos que citaste, en el caso del coordinador de programas en Jalisco fue destituido, sus empresas y farmacéuticas o vinculadas a él, algunas de ellas inhabilitadas, y en el caso de León Bartlett también la función pública estableció una sanción para que ya no pueda ser proveedor del gobierno. Yo creo que el tema de corrupción es muy difícil de medir cuál es el impacto, tiene mucho que ver con percepciones.
y a veces algún caso aislado, de un caso aislado se busca hacer alguna generalización, pero también tenemos estadísticas o indicadores, y ahí lo que hemos visto es que tanto la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI reporta una disminución en la percepción de corrupción por parte de los ciudadanos, y en este ranking de Transparencia Internacional, aunque no a la velocidad que uno quisiera, pero sí hay avances sustantivos en el cambio de percepción de corrupción. Y yo diría que todo tiene que ver desde la punta piramidal y de cómo se llegó al poder, porque Enrique Peña Nieto llegó al poder a través de pactos de impunidad, en donde a cambio de financiamiento de recursos económicos durante la campaña, dio rienda suelta a los gobernadores para que hicieran de las suyas y pudieran heredar fortunas hasta la cuarta, quinta generación. Y lo que vemos ahora es un presidente que predica con el ejemplo, que tiene una... y que yo diría que eso no es menor, que es un presidente que es austero, que tiene un discurso que incluso se juega su prestigio y su legitimidad en el combate a la corrupción. Ahora, yo diría que ¿cómo evaluar la eficiencia, por ejemplo, de la Secretaría de Función Pública en el combate a la corrupción? Desde una visión punitiva, de establecer sanciones e inhabilitaciones, o por el contrario, desde una visión preventiva. Creo que las dos son válidas. En la primera creo que ha habido casos, hay inhabilitaciones no solamente en del presente gobierno, sino también de gobiernos anteriores, donde había cohecho, peculado, puertas giratorias, captura de sujetos reguladores por parte de sujetos regulados, pero a mí lo que me interesaría más, en donde creo que hay mayor margen de oportunidades, en el rediseño institucional y de las reglas. ¿Cómo vas desincentivando o cortando los eslabones o las oportunidades para la corrupción? Y ahí yo sí discreparía en mi valoración sobre la política social de este gobierno. Efectivamente, tiene un alto componente de confianza ciudadana. Hay que asumir que los ciudadanos son corresponsables en ejercer responsablemente el gasto, y por ejemplo en programas como La Escuela es Nuestra, pues son a través de asambleas deliberativas en donde tendría que haber una colusión comunitaria para hacer un desvío de los recursos públicos, y creo que es un programa de presupuesto participativo que sí está generando cambios y mejoras en la infraestructura educativa del país. Pero yo diría, a grandes rasgos, ¿cómo cortas o cómo cercenas la corrupción o las oportunidades de corrupción en la política social? Uno, porque estás planteando programas que tienden a la universalidad. Es decir, no hay programas focalizados en donde un servidor público puede decir tú sí o tú no entras, sino que todos los adultos mayores, por el solo hecho de serlos, acceden a una pensión. Todos los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, solo por ese hecho pueden acceder al programa sin que haya filtros de por medio. Otro factor, que son transferencias directas y ya sin intermediarios, porque en estas capas intermedias de organizaciones de campesinas, de organizaciones sociales, muchas veces se quedaba diezmado, digamos, el presupuesto. Y la otra es que se está planteando ya, son derechos constitucionales, no se trata de dádivas, sino son personas sujetos de derechos, y al gobierno por obligación y no por una consideración es que les otorga estos apoyos. Entonces, creo que, por ejemplo, la política, el diseño de la política social puede ser un buen ejemplo de cómo puede, desde el diseño y desde la prevención, disminuir o inhibir la corrupción. Porque también es cierto, hay asignaciones directas, ese era el tema que comentaba José Roldán. Hay distintas investigaciones o reportes periodísticos que se dice que en este gobierno ha habido asignaciones directas al por mayor, o muchas más que en gobiernos anteriores. No lo sé, pero dando por hecho, yo me preguntaría, ¿hay casos, por ejemplo, de una emergencia sanitaria en donde las asignaciones directas son justificables, o por montos? Porque también si son montos menores a 200,000 pesos, por ejemplo, pues es más que justificado. Y lo que hay que decir también es la crítica a los procesos de licitación, en donde había simulaciones y perdedores acordados, en donde entraban 3, uno era el que iba a ganar y 2 nada más simulaban el concurso. Entonces, es un indicador, pero habría que irle escarbando un poquito de qué trata eso. Sí, fíjate, y qué bueno que lo retomas este comentario de José Roldán, que dice que una de las cuestiones, por ejemplo, porque hay muchas, pero una de las cuestiones preocupantes es el número de asignaciones vía
directa, sin licitación, que es una ventanota para la corrupción. Y bien lo decía Ivonne, con el arca abierta, pues hasta el más puro puede cometer un pecado, ¿no? Pero bueno, ya veremos en el paso de los años. Por ahora, creo que por ahí va el tema del combate a la corrupción. Creo que habría que esperar quizá un poco más, pero lo que se ve por el momento sí nos deja como ciertas sombras y ciertas dudas. Y bueno, ya para ir cerrando, pues el plato, el postre pues de nuestra conversación, preguntarles cómo vieron el regreso del presidente de la República pues a la actividad, a las mañaneras. A ver, una valoración, ¿cómo lo vieron? ¿Se desmañanaron para verlo, Ivonne? Pues bueno, comentarte nada más para cerrar este tema del combate a la corrupción. En el mundo ideal sería, en el caso de las escuelas en particular, en las asambleas y esto que estabas comentando, Alejandro, sería lo ideal, porque entonces serían decisiones colegiadas que estuvieran tomando lo que quieren, que sientan que urge más en la escuela. Lamentablemente no está pasando y sí creo que tienen que tomar cartas en el asunto. Creo que la intención del presidente es buena, pero lo que está pasando en la realidad no lo es. Y sí son miles de escuelas que están teniendo esa condición. Y en el caso de las asignaciones directas, particularmente en el caso de Pemex, estamos hablando del 90% de las asignaciones de las compras han sido asignación directa, y Pemex pues no tiene que ver con el tema de urgencia sanitaria. Que ahí sí voy a la reaparición del presidente. En el caso de la mañanera, me preocupa mucho el mensaje que dio respecto al no usar el cubrebocas. La propia condición del contagio del propio presidente, pues tiene que ver precisamente porque el cubrebocas se usa para que tú no contagies, pero también para que te protejas. Y hay que predicar con el ejemplo. Si estamos en esta condición en la que él dice, pues por ahora no contagio, pues no sé cuánto tiempo tenga de anticuerpos, pero sí, a mí me ha tocado ver a gente en la calle que no usa cubrebocas, y si yo no uso cubrebocas porque el presidente no lo usa, o inclusive videos en donde hemos visto en diferentes medios de comunicación o redes sociales, en donde hay gente que hasta discute no usar el cubrebocas porque al final de cuentas el presidente no lo usa. Yo no sé si crea o no al presidente en esta condición. Él ya se contagió una vez, puede contagiar otra vez el COVID a partir de terminar con los anticuerpos. No sé cuánto tiempo vaya a tener anticuerpos, puede ser susceptible de volver a ser contagiado, y no es un contagio menor. Él nos representa a todos los mexicanos, pone en riesgo el peso, la economía. A un presidente enfermo, veámoslo en los 15 días que estuvo ausente, hasta la polémica bajó, ¿no? Entonces hay que sí, tener cuidado. Claro. José Roldán, ¿cómo lo viste al presidente? Bueno, me da mucho gusto que esté nuevamente ya en plena actividad, y por supuesto eso nomás no me lleva más que a desearle lo mejor al presidente. Ahora, yo creo que el hecho que no haya estado activo en estos días nos da una serie de signos respecto del estado, de la administración, del gabinete, del gobierno de la República, y creo que sí nos ha mostrado que tenemos un presidente fuerte, pero que no corresponde a la fortaleza del gabinete y del gobierno. Digamos, en eso sí hay una gran distancia entre las presencias, y por supuesto eso creo que tiene que ver con su propio estilo y a esto que dice que es la administración por encargo y no por el cargo, ¿no? En donde hay mucha dependencia de la instrucción directa y precisa, y tenemos una administración más de tareas que de funciones predeterminadas. Y eso se notó. Me parece que para la complejidad de los problemas que tenemos en el país, eso no ayuda. La verdad que no, tampoco tengo expectativas de cambio, va a seguir así, y bueno, al final haremos el balance, pero por supuesto que me da gusto que ya esté nuevamente en plena actividad. Claro, sí, por supuesto, qué bueno que ya está y que en buena forma. Alejandro, ¿cómo ves? Sí, digo,
partidarios, detractores del presidente, creo que todos tendríamos que estar contentos de que se haya recuperado bien, que esté de vuelta. Esto garantiza gobernabilidad, estabilidad política y lo vemos pues que regresó con ánimo y con mucho empuje, como se caracteriza. En torno al cubrebocas, bueno, yo he visto que el presidente, cuando no se puede garantizar la sana distancia o cuando es requerido, como en vuelos comerciales, lo ha utilizado. Y creo que tenemos que hacer una promoción decidida, contundente a favor del uso del cubrebocas. Es algo que la Organización Mundial de la Salud está promoviendo que se haga, y creo que todo lo debemos hacer, pero también asumir la responsabilidad individual y como ciudadanos. Yo sí estoy de acuerdo en que no sea obligatorio o penado. No soy partidario de las medidas vinculantes, obligatorias, que podrían degenerar en autoritarismo, porque lo cierto es que, por evidencia, el único mexicano que ha muerto por no usar cubrebocas ha sido Giovanni López, este joven en Ixtlahuacán, Jalisco, que fue detenido por no usar cubrebocas por agentes policíacos del municipio y devuelto a sus familiares muertos. O el caso de Chihuahua, en donde también policías golpearon a un joven que iba en su coche sin usar cubrebocas. Hay que tener cuidado con esas soluciones, y creo que de los aciertos ha sido que sea que esta pandemia no se haya atendido sin vulnerar los derechos humanos o con toques de queda o con medidas autoritarias que sí vimos en otros países. Pero sin lugar a dudas, creo que tenemos todos la responsabilidad personal, que ahí donde no podemos guardar sana distancia, donde hay interacción, donde hay cercanía con otra persona que no forme parte de nuestro núcleo de casa, pues usemos cubrebocas. Pues sí, creo que las dos coincidencias que vimos en la discusión en redes sociales y bueno, en esta conversión es, uno, que bueno que regresó y que está en buena forma de salud. Qué malo que siguiera en su idea de decir, pues yo no voy a usar cubrebocas. Cuando le preguntaron, dijo que no, y bueno, pues es parte, digamos, de las contradicciones que luego a veces, digamos, debilitan una estrategia, ¿no? Ya veíamos que en fin de año, por ejemplo, fue una gran polémica que el subsecretario Hugo López Gatell se fue de vacaciones a Oaxaca y andaba sin cubrebocas, en fin. Él decía que guardando la sana distancia, pero estaba sin cubrebocas. Y luego en el avión lo agarraron en un momento en el que no traía puesto el cubrebocas, ¿no? Y dice, no, bueno, es que fue que contesté una llamada y en fin. Y ahora estamos viendo un escándalo porque renunciaron a 2 funcionarios de salud del Estado de México hoy porque los pillaron en el Super Bowl, ¿no? Entonces, bueno, pues así están las cosas. Nada más, muchísimas gracias. Nada más unos comentarios de la gente, agradecerle a Sergio Iván Hernández. Decía respecto del tema de los candidatos, dice, una simple pregunta, ¿para qué sirve Carmen Salinas? Dice, es totalmente inútil y es plurinominal, dice, y lo mismo pasa, dice Sergio Iván, con Lili Telles. Suri Cano habla del tema de la corrupción, dice, muy cierto, las obras para infraestructura educativa actualmente en el programa de los padres de familia, dice, administran en muchos casos y no se ejerce el dinero asignado al plantel educativo, y peor aún, dice, no son de buena calidad ni cumplen con las normas de construcción que durante muchos años el INIFED, que es el Instituto para el Federalismo, no dice que implementaba, ¿no? Luego, Enrique Caballero también habla de las candidaturas, de que una golondrina no hace verano. Y Marco Antonio Jácome, él nos comenta sobre el tema de la corrupción, dice que, bueno, dice, ahí está, dice, habría que revisar, dice ahí, analizar algunas cuantas lagunas que hay que están dejando pasar más actos de corrupción. Dice, está el caso de Pío López Obrador, está el caso del hijo de Bartlett que comentamos aquí, el caso de la cuñada de Macuspana, dice, qué preocupante, dice Marco Antonio Jácome. Suricano dice que había, que dice caída en la infraestructura educativa y se ha perdido. Es otro comentario que agrega al que había dicho hace rato de la infraestructura educativa. Alejandro López cuestiona a Ivonne. Aquí está Ivonne de nuevo, se nos había salido. ¿Se cortó? Sí, te hace una crítica Alejandro López, dice que
por tu paso por el PRI. Bueno, ahí están las voces y qué bueno que participan con nosotros, la audiencia que nos siguió a través de Facebook, y por supuesto también a ustedes agradecerles que hayamos tenido esta conversación. Nos vemos la próxima semana. Ivonne, muchísimas gracias. Alejandro, José. Hasta Al luego. contrario, Un gusto. gracias a ti, Jorge. Cuídense Bueno, mucho. pues Nos vemos la próxima semana. muy bien, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y por supuesto a ustedes que nos siguieron aquí en Facebook Live, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes para seguir revisando los temas de la agenda, viendo la perspectiva electoral, cómo va avanzando, y por supuesto invitarlos a que escuchen el podcast que ya estará disponible, y por supuesto también en YouTube esta versión de estas mesas que esperamos sean pues para analizar, para revisar y para reflexionar estos asuntos que nos deben interesar a todos. Yo soy Jorge Ramos, les doy las gracias y como siempre no se les olvide ser felices. Muy buenas noches y hasta la próxima.